Bueno, ¿estudiaste el curso anteriormente en el que te mandé? La No, hermano, estrategia, no, nada, nada. sí, es que sí lo vi, el de la estrategia sí lo vi. Ok, ¿de eso qué fue lo que entendiste? Bueno, primero revisamos las temporalidades, empezamos de la diaria, sí, Ok, por 4 horas a revisar la tendencia. Y en base a la tendencia tomamos las decisiones, ¿no? Para operar. ajá, Eso, hermano. exactamente. No nos cala el señor internet. Sí, exactamente. Entonces, bueno, mira, lo primerito que hay que hacer es entender cuál es la estructura del mercado, cómo hace o sea, cómo se mueve el mercado, ¿no? Para poder identificar las zonas. Entonces, eso te lo voy a explicar acá. Acá, mira, acá arriba. Entonces, primero tenemos que entender que es una estructura, por ejemplo, una estructura alcista y estructura bajista. Estructura así de estructura bajista. Bajista, ok. Entonces, esa es estructura alcista y estructura bajista. Bueno, así se divide. Entonces, déjame quitar esto de acá. Ok, acá. A ver si me deja. Bien, acá. Bueno, aquí tengo mis dos estructuras, ¿no? Tengo la bajista y tengo la alcista. Bien. Entonces, el mercado se mueve por impulsos y retroceso. Impulso, retroceso. Impulso para el caso de la tendencia alcista, que en este caso, por ejemplo, sería de esta manera. Si estamos en una tendencia alcista, entonces estaríamos iniciando acá, ¿no? En un bajo, en un punto bajo. Iniciamos en punto bajo hacia un máximo y por ende, pues ¿Sí? va a venir nuevamente un retroceso. Siempre esta zona se llama, perdón, se llama imbalances. Cuando te deja velas muy grandes, se llama imbalance. Entonces, por ende, el precio siempre, siempre, siempre se va a venir a hacer un retroceso. Ya no va a rebasar el bajo anterior, que es este, por ejemplo, Ajá. pero el precio se va, o sea, sí te va a cubrir por lo menos un 70%. Todo depende de la fuerza que traiga el mercado en ese momento, si hay mucho volumen. Si no hay volumen, pues bueno, no, pues te va a quedar ahí. Todo depende de cómo se haya comportado. Entonces, te tiene un retroceso, ese es un nuevo bajo, te creó un nuevo bajo porque es más alto que el de acá. Entonces, Ajá. y ahí otra vez va a ser otro impulso. Esa es la estructura del sistema, ¿no? Va a ser otro impulso y por ende va a superar este bajo de acá, este máximo más bien, lo supera, lo neutraliza y por ende cuando hace un nuevo máximo, por ende sabemos que el precio nuevamente va a volver a hacer otro retroceso. Igual, te vuelve a crear un alto más alto. Si te das cuenta, pues bueno, este es más alto que el de acá, este es más alto. Y a partir de ahí te vuelve a hacer otro impulso. Y así se mantiene el precio siempre. Entonces, esto es un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Retroceso. Exactamente. Ahora, ¿nosotros dónde podemos tomar las entradas? Bueno, si en este caso nuestra estrategia nos dice que podemos aprovechar los puntos bajos para comprar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tomaría una posición aquí y me saldría en esta zona, en este máximo. ¿Por qué? Porque va a ser un retroceso y bueno, no tiene sentido el dejar la operación ahí a que ¿Y cómo nuevamente, decides o cómo sabes que hasta ir a hacer la posición o la llegada, que hasta ir va a ver el retroceso? ok, bueno, ahí vamos a ir explicando las confirmaciones. Tiene confirmaciones la estrategia. Ah, Entonces, yo he oído que hasta 7 confirmaciones, ¿eso es verdad? son más, creo que son como 20 20. como 20 confirmaciones. Entonces, hay que ir entendiendo todas. Pero ahora, por ejemplo, me interesa que aprendas la estructura para poder entenderlo. Bien, entonces,
Tú vas a comprar estas zonas, en las zonas altas, para ventas, vas a vender acá en un punto máximo y vas a tomar las compras en los retrocesos. Y por ejemplo, yo compraría nuevamente en esa zona y cerraré acá en el máximo que acaba de crear. Pues acuérdate de cuando siempre que neutralice un alto, esa es una confirmación de que va a venir un retroceso. Y ahí estamos entrando en las confirmaciones. Entonces, este nuevo impulso, supera el de acá, es neutralizado y por ende, pues bueno, nuevamente va a venir un retroceso. Tenemos que rebasar ese máximo, te crea un nuevo alto y por ende va a venir un retroceso nuevamente. Sí, sí. Entonces, igual, para bueno, esa es la estructura alcista, ¿no? La estructura alcista es eso, se mantiene impulso y retroceso, y tu tendencia siempre va a ser alcista. Ahora, si pasamos a la siguiente zona, más bien a la estructura bajista, empieza distinto. Por ejemplo, la estructura bajista, pues por ende tu entrada o el precio va a estar en un precio alto. Ese va a ser el punto máximo, ahí donde lo marqué. Tenemos un punto máximo, un nuevo máximo, y por ende, pues bueno, va a ser un retroceso antes de volver a bajar. Se recupera igual, vuelve a ser un impulso Un retroceso. y viene otro retroceso, pero este retroceso, si te das cuenta, es más alto o es más bajo que Más lo bajo. neutralizó. Exactamente. Entonces ahí como lo neutralizó, ahí yo ya debo de estar atento porque sé que estoy en una tendencia bajista. O sea, si mi nuevo bajo supera este bajo de acá, ahí tengo que prestar mucha atención porque ya no me convendría meter una compra. ¿Por qué? Porque me está rompiendo los bajos. Todo depende de la zona. Entonces, aquí, bueno, me vuelve a hacer otro impulso, pero ese impulso ya no me supera a este otro. Ahí tengo otra confirmación de que sí estoy en una estructura bajista. Me vuelve a crear otro bajo y ese bajo es más bajo. ¿Ok? Si te das Sí, cuenta, pues bueno, neutralizó todos estos y es más bajo. Y te está dejando máximos que son cada vez más bajos. Aquí, bajo, un máximo, otro máximo y otro máximo. ¿Vale? ¿por qué lo llamas Acá, máximo? Y si ya por, estamos en la estructura, o sea, porque ya no superó su precio actual. O sea, este es un precio histórico hasta acá arriba, un ah, precio histórico. Pero si a partir de ese precio histórico el precio ya no me supera nuevamente el precio histórico, entonces se empieza a crear nuevos máximos, pero más bajos. en la bajista, ¿no? Exactamente, Le llamas máximo porque ya estamos, bueno, ahora sí que el impulso más alto en la estructura bajista. exactamente, pero ya no superó el anterior. Y, No superó el y histórico también, exactamente, y también me está creando bajos que son cada vez más bajos. más bajo. Exactamente. Ya no lo está superando, entonces ahí ya estoy, ya tengo la confirmación de que estoy en una estructura bajista. Y ya no, yo no podría ya meter compras, ¿por qué? Porque el precio va a tardar mucho tiempo en regresar. Pues no puedo arriesgarme. Puedo Y meter, sí puedo esto, meter compras, pero serían compras breves. O sea, yo cerraría, por ejemplo, si entré aquí, 2814, cerraría aquí en el 2822. ¿Por qué? Porque sé que ya no va a llegar hasta acá arriba. Entonces ahí es donde yo cierro y me llevo con ese profit antes de que haga otro nuevo retroceso. ¿en qué temporalidades ves eso? Por ejemplo, Del, ok, por ejemplo, en, yo te recomiendo que tú veas siempre temporalidades altas, como sería, por ejemplo, de uno para analizar la estructura grande de uno. Te- También otra que te recomiendo sería H4, porque vas a ver cómo se mueve el precio en 4 horas. O bien, Ujú, en una hora también, H1, M30, M15 y M5. Esas son las temporalidades que yo voy a usar. De uno para poder saber la tendencia mayor, cuál es la tendencia mayor.
H4 para ver qué es lo que va a pasar en 4 horas, porque puede ser que sí sea alcista la tendencia, pero si en las próximas 4 horas me está dando indicios de que es una, o sea, va a ser un retroceso, no puedo confiarme en meter una compra, ¿verdad? Sí, Entonces, eso para H1 para H4, perdón, y ya para H1, ya en H1 yo puedo refinar bien el movimiento del precio para poder saber si tomo una decisión en compra o si tomo una venta. Entonces tengo que estar revisando estas 4 temporalidades al mismo tiempo, pero ¿ok? te fuiste de la D1, después el H4 para saber si va a haber un rompimiento de tendencia y después el H1, M30 y 15, ¿ahí qué hiciste? Ok, D1 te muestra la estructura mayor, la tendencia mayor. Del día, H4, no, ¿ah? de varios, de semanas. De varios D1 te días, marca ¿no? de varios días, exactamente, Ah, incluso semanas. Después, por ejemplo, en H4 me va a mostrar qué es lo que va a ser el precio en las últimas 4 horas. Si va a ser bajista, si va a ser alcista, de acuerdo a eso, yo voy a tomar una decisión en qué tipo de operativa agregar. Luego, por ejemplo, en H1 ya voy a refinar un poco más, ya voy a saber hacia dónde se mueve el precio en una hora. Y por último, para tomar una decisión, para tener la certeza de si estoy tomando una buena decisión, necesito refinar en M30. O sea, necesito ver el gráfico en M30, qué me está indicando. Entonces, en M30, si me marca que va a ser una venta o tiene un retroceso, yo voy a aprovechar este retroceso. ¿Ok? Entonces, quizás no, no va a ser un profit tan grande, pero sí me voy a llevar un porcentaje. Bien. Y por último, para poder tomar la decisión si abro una compra, pues, o abro, por ejemplo, o sea, meto una venta o una compra, ya lo haría en 15 minutos y 5 minutos, por ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. antes de pasar al gráfico y explicarte la estructura, ¿hasta aquí se entiende cómo es la estructura? Sí, hasta ahí sí no tengo problema. Entonces ya viendo la tendencia, sí, tú me hablaste de la tendencia alcista, la estructura bajista. En la estructura alcista comenzamos con un, pues con una estructura menor, ¿no? Y de ahí va subiendo, va haciendo el impulso, retroceso, y eso mismo tú lo interpretas en la temporalidad de 1, H4 y H1, y a partir de H15, de M15 ya tomas decisiones, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Porque, siempre las temporales pequeñitas son para tomar una decisión. O sea, porque, por ejemplo, lo que te decía, yo puedo ver en D1 que el precio es alcista, o sea, que va a seguir subiendo el precio. Pero si en 30 minutos me está diciendo que va a ser un retroceso, puede ser que, o sea, esos 30 minutos no, o sea, no sean solo 30 minutos lo que el precio se va a tardar, pueden pasar varias horas. ahora, Exactamente. sí, Entonces, aunque es en 30 minutos, pueden pasar varias horas. Entonces, sí, claro. siempre tengo que hacerle caso a lo que me está mostrando en 30 minutos. Porque acuérdate que nuestra operativa puede durar una sesión de 6 a 9 de la mañana, que son 3 horas, o puede durar solamente minutos, o sea, 30 minutos, 20 minutos. Todo va a ir dependiendo qué tanta fuerza tenga el precio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, esas son las temporalidades. Ahora sí, vamos a ir a la parte del gráfico. Déjame subir esto. Ok. Voy a verlo primeramente en D1. Diario. Todo no Ok. es verdad aquí en la Trading View, ¿verdad? Esto es TradingView, exactamente. Entonces, por ejemplo, eso es TradingView. Este es el gráfico en D1. Si te das cuenta, en D1 estoy viendo la estructura mayor, que es desde los 2600, e inclusive en 2697.
sea, todavía es, o sea, eso no es, digamos, la zona que necesito buscar. Todavía, para yo ver digamos, si pudiera hacer un retroceso, el precio tendría que ver más temporalidades más bajas. Por ejemplo, mi primer zona en D1 que quizás el precio llegue sería hasta los 2600, 2300. A ver, espérame, acá. Bueno, mi primer zona sería en un rango de los 2604. Si el precio ahorita donde se encuentra, que estamos en 2758 aproximadamente, si el precio se le ocurre hacer un retroceso, probablemente llegaría hasta los 2600, 2605, dependiendo la fuerza. Hasta ahí. No, no quiere decir que va a ser un cambio de estructura, sí, de estructura, pero sí va a ser un retroceso, por lo menos hasta esta zona, ¿vale? Ahora, yo tendré que prestar atención porque si el precio me supera esa zona de ahí, de los 2604, ahí solamente tengo liquidez, no tengo ningún tipo de bajo, nada. O sea, que el precio en cualquier momento puede llegar hasta esta zona. Por eso yo les recomiendo que no dejen operaciones tan largas. Es mejor que pierdas 30 o 40 dólares en una operación a que se te vaya a ir una operación con el 90% de tu capital en pérdida. Entonces, hay que tomar decisiones siempre. Entonces, bueno, veo que la estructura, si te das cuenta, las últimas tres velas, déjame separarlo, ¿sí? Bueno, son las últimas cuatro, aquí, son alcistas, aquí mira, en esas azules, si te das cuenta, son alcistas, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, aquí Ok, estoy. bien, entonces tengo mi estructura, entonces ya sé que esa sería mi próxima zona, los 2604, y yo estaría atento de que el precio no me supere esos 2604, si hace el retroceso. Y para eso, pues bueno, me iría ahora a un periodo de H4. Sí, Vamos a ver qué está pasando en H4. En H4 siempre te va a mostrar la estructura mayor. Por ejemplo, en toda esa zona que ahorita que hemos estado analizando, en realidad mi punto más bajo en H4, o sea, mi zona de interés en H4 sería hasta los 2696 aproximadamente. Yo estoy considerando que el precio baje hasta esta zona. ¿y No ahorita, por qué pero decidiste que sí. está ahí? ¿Por la vela, por la mecha o por qué decidiste que está allí? Ok, acuérdate que, por ejemplo, cuando creamos un nuevo precio histórico, va a venir un retroceso. Pero si en ese nuevo máximo me parece, por ejemplo, el RSI el RSI bajo, el volumen bajo, o sea, si me muestra esos indicios, es de que va a venir un retroceso. Te digo, no, no, quizás no sea un cambio de estructura, pero pues sí va a ser un retroceso. Entonces decidí ahí, ¿por qué? Porque bien, como se crea un nuevo máximo, por ende va a venir un retroceso. Y mi stop, yo siempre te recomiendo que lo pongas arriba de ese máximo, siempre. ¿Por qué? Porque no te va a neutralizar. Esto se puede hacer siempre y cuando tengas buena gestión de riesgo. Si le metes lotajes súper altos, pues la cuenta Se no va a puede resistir. masticar. Se va a quemar exactamente. Entonces, yo, bueno, ya vi mi estructura en H4, ¿no? Tengo un nuevo máximo hasta aquí, en los 2759. Va a avanzar un poquito hacia arriba y después va a venir un retroceso. Y ese retroceso yo voy a esperar mi venta. Entonces, yo entraría en cuanto supera el máximo, subiría un poquito nuevamente, pero a partir de ahí ya sería el cambio de estructura. O sea, ya vendría ese retroceso. Ok. Bueno, ¿hasta aquí tienes duda? ¿Todo bien? Ahí voy bien. Ok. Mira, realmente es mucha información. Ahorita solamente te quiero explicar la estructura y que puedas conocer en qué momento salir y en qué momento entrar.
¿Ok? Bueno, entonces eso es en H4. Tengo dos próximas zonas a operar. La primera sería de los 2710 y la segunda zona, si esta zona es neutralizada, porque acuérdate que tenemos aquí solamente liquidez. Siempre en esa zona solo tenemos liquidez. ¿Cuál es la liquidez? Simplemente son las velas con mechas grandes. Esa es la liquidez. Entonces siempre tengo que ubicar mi liquidez porque sé que cuando hay liquidez, el precio me puede hacer cualquier movimiento, ¿eh? El precio puede hacer lo que quiera. O sea, tanto ¿En se dónde puede ir te al... refieres que va la liquidez? ¿Cómo? ¿En dónde te refieres que va la liquidez? Aquí, aquí mira. Ah, ¿Sí ves? Esa es liquidez. Acá es liquidez. Acá o es sea, liquidez. las mechas. Las velas juntas que tienen mechas. Ah, velas juntas que tienen mechas en H4. Ajá, eso es en H4. Entonces ahí sé que tengo mucha liquidez que el precio probablemente llegue a neutralizar. Entonces yo tengo que estar pendiente siempre de esa zona. O sea, estar viendo si yo entré en una compra por aquí o en una venta, por ejemplo, pues yo estaría monitoreando esta operación. ¿Por qué? Porque puede ser que el mercado me diga, o sea, puede ser que el volumen se baje. Entonces, por ende, tengo que estar siempre analizando, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, aquí en esta zona de los 2714 solamente, perdón, sí tengo un bajo. Sí, sí, y te iba a decir que no, pero sí. Tengo un bajo. Me doy cuenta que es un bajo? Por la mecha que me dejó. Tengo el cuerpo de vela grande y después tengo un mechazo. Entonces yo sé que ahí ya el precio se va a regresar. ¿Por qué? Porque ya no me superó esta liquidez de acá. Ok, Muy bien. Entonces, bueno, se perdió un poquito el audio. ¿Aquí me escuchas bien? y aquí te escucho. Ok. Entonces, siempre acuérdate, cuando yo tengo liquidez, el precio me puede hacer cualquier movimiento, ¿eh? No, no te va a respetar. Se puede regresar antes de la liquidez o se puede ir en picada. O sea, no, no te da oportunidad. Entonces tienes que identificarlo en H4 para que más o menos conozcas tus zonas hasta donde se podría ir el precio. Mm, Bien, ahora, ¿qué más nos falta? Bueno, ya tengo la liquidez, tengo las áreas, bueno, las áreas de compra y venta. Las áreas de compra siempre tiene que estar en la parte de abajo. Por ejemplo, una zona de compra sería los 2710. Si llega a esa zona el precio, ya sé que es probable que se regrese y yo puedo tomar ese impulso. Hola, hola. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, Diego. Ok, perfecto. Bueno, entonces hay que identificar las zonas siempre. Para ventas, la zona alta, siempre y cuando tenga una confirmación. ¿Qué confirmaciones? Ya lo vimos. Cuando te crea un máximo histórico, el precio va a intentar a romper ese máximo, pero si no lo rompe, se va a regresar. Y puede que se mantenga neutral en esa zona, o sea, no avance ni baje, se mantiene, o puede ser que sí. Todo depende de la fuerza. Y ya para las ventas, bueno, yo voy a buscar igual mis zonas. Tengo mi zona de juegos, por ejemplo. Perdón, tengo mi zona acá, mi zona donde tengo liquidez, ¿vale? Esto solo es liquidez, no es un bajo. Entonces, estoy considerando que el precio pueda bajar más allá de esa zona. Por lo tanto, como estamos en una zona alta, estamos entrando dentro del bajo, por ejemplo, no me da mucha seguridad de meter una compra. ¿Por qué? Porque estoy en una zona muy alta. O sea, no, no es una buena zona para comprar. Se tendría que monitorear y hacerlo con bajo riesgo, porque como es liquidez únicamente, puede ser que el precio me cubra esa liquidez. Entonces siempre tengo que ver lo que hace el precio antes de poder tomar decisiones. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí tienes dudas? ¿Todo bien?
Ahí voy, hermano, ahí voy. Ah, ok. Todavía un poquito en el tema de liquidez, que me dijiste que cuando llegan las velas juntas y presentan una mecha, eso requiere liquidez. Sí, la liquidez es dinero. O sea, es dinero que los traders empiezan a inyectar para que el precio o suba, se suba, de nuevo se regrese o siga bajando. Cuando, por ejemplo, en este caso, aquí en esta zona donde estamos, como es liquidez por abajo de las velas, la mecha que está aquí, es abajo del cuerpo de la vela. Entonces, eso se llama liquidez por abajo. O sea, están inyectando dinero para que el precio nuevamente suba. Y sí, le inyectaron dinero, subió el precio y nuevamente vino como un retroceso, ¿no? O sea, realmente no le metieron mucha fuerza. Pero también tengo otra confirmación. En esta zona, en H4, estas dos velas grandes, que es las dos blancas, esos son imbalances, Ajá. ¿vale? ¿Por qué le Entonces, llaman cuando imbalance? Yo entendí muy bien. es imbalance porque el precio no está balanceado, o sea, hay un desfase en el precio. No es normal que haga ese tipo de movimiento. O sea, la vela larga. Exactamente, esos son imbalances. O sea, subió muy rápido, bajó más bien muy rápido el precio y por ende, pues bueno, nuevamente el precio tiene que subir, o sea, rellenar ese espacio exactamente antes de tomar una decisión. Y aquí en H4 pues no hay una dirección como tal. El precio se puede mantener varias horas ahí antes de hacer un retroceso. Entonces, bueno, Bueno, no, ¿se entiende la liquidez? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? sí, hasta aquí bien, Marco. Hasta aquí, hermano. Muy bien. Mira, aquí es repasarlo una y otra vez hasta que lo entiendas. No es de que Este video lo estás grabando, ¿verdad? lo estoy grabando, ajá, Muy bien, exactamente, hermano. para que lo repases. Ya tengo, o sea, ya tengo un video explicativo, pero aquí como estamos interactuando, me gustaría que las demás personas puedan ver también esto. Bien. Muy bien. Eso es H4. Entonces H4 ya vimos mis dos zonas probables para operar, ventas y compras. Compras en el máximo siempre y cuando me haga una confirmación. La liquidez, que es el dinero que inyectan los traders, tanto para si es alcista o bajista, van a hacer que se mueva el precio. Mi zona de compras, siempre donde está el último bajo, ese ya será un bajo porque la mecha, o sea, la vela me rompió con mecha. Se me dejó una mecha. Y eso ya sé que es un nuevo bajo. Ahora, para tomar una decisión, ya mejor en ese caso ya me voy a H1, en H1, por ejemplo. Voy a ver qué está pasando en H1. Déjame compactar aquí el precio. Ahí está. Ok, aquí estoy en H1, todavía no se ve bien. Ahí está, ahí ya lo compacté más. Bien. Mira, en H1, si te das cuenta, en una hora el precio pues realmente no ha pasado o sea, no se ha disparado, se ha mantenido como que en esa zona. Hasta ahorita, que ya el Ujú. precio sí quiere neutralizar el máximo, que fueron los 2.758 y lo tengo marcado en la línea amarilla. Entonces el precio sí me está neutralizando, de hecho ya lo neutralizó en el movimiento anterior y ahorita nuevamente intentará neutralizar ese nuevo máximo, ese máximo histórico. A partir de que lo rompa ese nuevo máximo, el precio va a caer, recuperar un porcentaje para volver a seguir subiendo. La estructura sigue siendo alcista, ¿ok? ¿Hay que temporalidad estás? Ese es H1. H1, H1, ok. Ajá. Entonces en Ok. H1 tú ya puedes ir viendo qué hace el precio, o sea, ya como más certero, ¿sale? Bien, ahora vamos a bajarnos a 30 minutos. En 30 minutos tú vas a ver la estructura menor, la estructura más pequeña. Y también, pues bueno, pueden pasar varias horas, ¿no? Para, Muy bien. para que se cumpla ese requisito, o sea, para que esa temporalidad se agote o haga un cambio de estructura, pueden pasar varias horas. Bien, entonces, bueno.
Bueno, ahí vamos bien. 30 minutos. En 30 minutos igual veo, identifico mi zona. Si te das cuenta, la zona es la misma, no ha cambiado. Tengo mi máximo histórico, tengo mi zona de compras. Entonces, por ende, yo aquí podría meter una venta, aquí en esta zona, en los dos mil setecientos ¿Por qué? cincuenta y Porque ya ocho. decidiste que esa es tu zona de compra, porque piensas que hasta allí va a caer. El, Más bien, es mi zona de ventas acá arriba, porque tengo un precio Ah, máximo histórico. Y ok, mi zona de ajá, compras, hacia abajo. porque ese es un punto de interés, se llaman puntos de interés. Acuérdate, aquí por ejemplo, tengo imbalances en esta estructura igual, 30 minutos aquí. Entonces es probable que el precio venga, cubra esos imbalances, esta liquidez que está aquí, déjame moverlo. Ok, esta liquidez que está aquí, todos estos liquidez no son bajos. Y el precio me dejó esta zona de acá sin cubrir. Entonces yo tengo un indicio de que ahí el precio, por ejemplo, siga bajando hasta esa zona antes de tomar o sea, retomar la subida. ¿Ok? Espera, déjame mover esto. Bien, entonces eso es en H1. Ahora, si lo veo ya en 15 minutos, ya puedo tener una decisión más precisa. Yo puedo tomar ya una decisión con base en lo que estaría haciendo en un periodo de 15 minutos. Por ejemplo, en 15 minutos yo estoy viendo que el precio se está lateralizando aquí. Déjame mover esto. Ok, acá mira. El precio se está lateralizando aquí de nuevo. Y ahí tengo que estar pendiente porque si no me neutraliza ese máximo, o sea, de ahí se regresa el precio y ya. Entonces tengo que tener cuidado porque el precio, pues bueno, puede hacer un retroceso más grande. Tengo que estar monitoreando. Si tenía una compra ahí, yo debo ya cerrar ahí y esperar la Ujú. siguiente zona, ¿vale? ¿Y cómo te das cuenta que va a cambiar de estructura? Simplemente por la liquidez que va dejando. Entonces, si la liquidez viene por arriba, el precio va a caer. Si la liquidez viene por abajo, el precio se va a impulsar. Y no te refieres a las mechas. Exacto, las mechas. Entonces, esto hay que repetirlo una y otra vez, ¿eh? Porque es completo y no complejo, pero sí tienes que dedicarle tiempo para ver qué está pasando. Ok, Ok. bueno, hasta aquí, bueno, ya vimos las zonas de interés, vimos la liquidez, la estructura mayor, en qué momento tomar decisiones, 5, 15, 10 minutos, 30 minutos. Vimos también, por ejemplo, los imbalances también. Acuérdate, siempre de que hay imbalances, tengo la seguridad que el precio va a bajar a recuperar por lo menos entre un 70 a un 60%. No siempre, ¿eh? Hay veces que te puede cubrir el 100%. ¿En qué Entonces, temporalidad? ¿H1 o H4? no, ese es ¿En qué? en M5, en M15, Ah, perdón. en el 15. Ese Si es en vemos un M15. imbalance, que es obviamente la Pero, moneda. pero el imbalance puede estar en todas las temporalidades. O sea, tú simplemente tienes que ver que no haya velas tan grandes o puedes compararlo tanto en M15, M30, H1. Tienes que compararlo primeramente, cómo se ve la estructura, para que puedas tomar una buena decisión. Ok, entonces la liquidez ya vimos que es cuando se inyecta capital. Puede ser que la liquidez venga todavía por arriba y ahí podemos tomar una venta. Puede ser que venga por abajo. Entonces todo depende de la zona donde esté el precio. Ok, bueno, ¿qué más? Mira, realmente nos llevaríamos bastante en explicar todo esto, pero lo que te puedo Sí. recomendar ahorita es de que hagas o sea, que repitas el video, tomes tus Mañana lo anotaciones. voy a repetir. Y yo tengo una libreta y Ajá, estaba revisando ¿cómo se llama? El primer video. Y me gustó el interactivo que tuvimos el fin de semana antepasado. ¿Sí? Pero con esto lo voy a seguir repitiendo. Entonces, esto se repite siempre para
O sea, es recurrente esto para tomar tus decisiones. Siempre, siempre, siempre se va a repetir. Ahora, ¿qué te Mm, recomiendo para que lo vayas entendiendo más perfecto? Haz tus análisis, mándamelo. ¿Qué tienen que llevar, perdón, tus análisis? Simplemente tus análisis lo vas a hacer en 30 minutos. Vas a ver en 30 Pero minutos el precio. no lo puedo hacer en el MetaTrader, ¿verdad? Tienen que ser a fuerzas Hazlo en en el la silla. TradingView. Hazlo en TradingView desde tu computadora para que puedas hacerlo. Desde el celular no, no se puede. Ya estás Híjole, es que muy la broma que limitado. no tengo posibilidades de Eh, computadora. ¿No tienes computadora ahorita? Sí, aquí lo tengo, pero tengo internet y en el trabajo no me permiten usar computadora. Sí, hermano, ahí tienes que tener internet. Sí, o sea, es necesario. Entonces, de momento puedes trabajar en el teléfono, pero para hacer los análisis te recomiendo sí o sí usar la computadora, usar tu gráfico, tu TradingView, perdón. Entonces, está bien, no, no pasa nada, pues igual en el teléfono puedes ir identificando, pero va a estar muy limitado. Entonces, Muy bueno, bien. está bien. Bien, entonces, ¿tu análisis qué tiene que llevar o en qué temporalidad tienes que hacerlo? En 30 minutos. En 30 minutos es más bien, a ver, espérame, me ando equivocando. Bien, bueno, en 30 minutos tú vas a ver más bien qué temporalidad, cómo se está moviendo el precio, ¿no? O sea, tú vas a ver realmente hacia dónde se está dirigiendo el precio. Acá, mira, si compacto la zona de 30 minutos, estoy viendo todo el movimiento que ha tenido pues es más de 30 minutos. O sea, puedes ver bien realmente todo el movimiento. Y puedes ver, por ejemplo, qué zonas te dejó, si hay un punto máximo para poder tomar una decisión, si es venta o compra. ¿Qué tiene que llevar tu análisis? Simplemente buscar tus zonas de interés para compra, tus zonas de interés para venta y eso únicamente. Y para poder identificar eso, solamente vas a identificar tu máximo histórico en las últimas 4 horas, máximo histórico, 4 horas. 4 horas exactamente. O sea, vas a ir al gráfico 4 horas, lo cambias, 4 horas, ves si hay un máximo histórico y ese sería tu zona para ventas. O sea, cuando el precio llegue ahí, tú vas a esperar a que te haga una confirmación para poder tomar una decisión. La confirmación número uno, ya tengo un máximo histórico. Dos, tengo imbalances por acá abajo. Acá, mira, aquí. Tengo imbalances en esa zona. Dos, confirmación dos. No hay tanto volumen. El RSI de abajo está sobrevendido, está neutral. Tengo que ver lo que está No pasando. entiendo eso de tener tanto volumen. Ajá, el volumen, ese lo ves en la MetaTrader. Hay un indicador que se llama justamente volumen y acumulación y distribución. Ese agrégalo. Yo creo que ya lo debes tener porque ya lo pasé al grupo. Pero si no lo tienes, No, instálalo, agrégalo, así búscalo. Hay un icono que es como una F y ahí tú puedes ver los indicadores. Agregarías el que dice acumulación y distribución. Bien, no, entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, de momento te recomiendo eso, o sea, estudiar todo eso, hacer tus análisis, marcar tus zonas para compras, para ventas y nada más. Ya en la siguiente, para no saturarte, nos enfocamos a otras confirmaciones como sería que es un shock, que es un sí, boss, por sí, ejemplo, hermano. todo eso. De hecho, ahí ahorita Erika subió el libro al grupo, el de conceptos de Smart Money, y ese te lo recomiendo estudiarlo, imprímelo, léelo. Concepto de salmones. Ajá, porque esos te van a ayudar bastante. Te van Ok, a ayudar hermano. bastante a entender esto mucho más rápido. Muy bien, entonces, bueno, no sé si tengas dudas, preguntas, todo bien. Lo tengo que estudiar, hermano. Déjame estudiarlo. Sí, ya lo vi, conceptos de salmones.